¿Cómo se tiene que vestir un ingeniero electrónico para ir a trabajar? Con traje y corbata, con vestido, con una camiseta promocional que te han regalado en tu evento favorito. ¿Y unas chanclas? ¿Todo tirado? Bueno, pues como todo en la vida, depende del trabajo en el que estés y depende en la forma que te relaciones con los clientes. Pero hay un outfit que es muy específico para los ingenieros electrónicos y hoy vamos a hablar sobre él. Igual, en la empresa para la que trabajas, les da igual, no tenéis ninguna norma de qué ropa tenéis que llevar, con que mantengáis una higiene ok y os cambiáis la camiseta cada día, ya están amarre felices. Pero puede ser que en la empresa con la que hicisteis una entrevista os pedían que fueseis con traje y corbata porque trabajan con clientes y quieren mantener cierto estándar de la marca cada vez que te encuentres con personas. En nuestro caso, no importa cómo vayamos vestidas, pero sí que es verdad que en nuestro departamento de hardware, más o menos el 70% de personas llevamos unas chanclas especiales, que son estas. ¿Y por qué son especiales estas chanclas? Pues bueno, porque estas chanclas, como veis, tienen una etiquetita que se pone ESD, que significa Electrostatic Discharge, descargas electrostáticas, que lo que tiene de especial es que cuando las llevamos puestas, nosotros, como humanos, nos podemos cargar electrostáticamente. Y esto claramente lo vemos cuando, por ejemplo, estamos hablando con un amigo, lo tocamos y le damos una descarga. Esas descargas es porque nosotros hemos estado en contacto con algún material que nos ha cargado de energía y entonces las descargamos cuando tocamos a nuestro amigo. Este es el día más feliz de mi vida. O cuando estás, por ejemplo, y tocas una parte metálica de la lavadora o de algún electrodoméstico y de repente te descarga. Pues es porque esa parte metálica ha estado cargada y pues te descarga en ti. Entonces, bueno, pues con esas chanclas lo que son especiales es que cuando las llevamos puestas, toda la energía que estamos almacenando la estamos descargando porque las chanclas están en contacto con el suelo y entonces las descargamos en el suelo. Y entonces nos protegen a nosotros y a los componentes de dar descargas cuando estamos trabajando con electrónica. ¿Y por qué nos preocupa esto que se descarguen energía en los componentes si son eléctricos, no? No debería pasar nada. Bueno, pues con estas descargas de energía en tus plaquitas, lo que pueden hacer es dañar la placa y que directamente deje de funcionar, pero eso es muy fácil de ver y lo puedes solucionar muy rápido, no tiene mucho coste apañarlo, pero luego pueden generar problemas que igual no se ven. Has dado una descarga a tu plaquita y por algún casual has dañado un poquito un componente y... O se ha cargado y está ahí la energía sin saber qué hacer. Exacto, y luego estás trabajando con ella y ves que algo falla pero no sabes muy bien por qué. Pues esto puede haber sido causado por no haber tomado precauciones y haber dañado la placa con esta energía que no debería estar ahí. Así que existen estos outfits específicos para ingenieros electrónicos en el laboratorio. Así que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, bueno, un poco la moda electrónica. Vale, pues vamos con el primer outfit de todos ellos. Ok, pues sabiendo que como humanos somos fuentes de energía electrostática caminando por el laboratorio porque llevamos ropa de poliéster y demás que crea chispas, que lo vemos con el jersey de nuestra abuela favorito, ¿cuál es la mejor forma de entrar al laboratorio? Desnudos. What the fuck? ¿Por qué? Pues porque cuando como no llevamos ninguna ropa ni nada, no podemos generar, o sea, no nos podemos cargar estáticamente porque no llevamos ningún tejido que se cargue. Entonces la mejor forma, pues idealmente, sería entrar desnudos. Pero claro, igual pues nuestros compañeros no están tan contentos, o igual sí, pero no, estamos trabajando, ¿no? Hay que ser profesionales. Entonces, para evitar este problema, existen estas batas, que son batas ESD, que lo que son batas normales, que están hechas de algodón o poliéster, pero en su superficie tienen una fibra de carbono. Entonces, actúan como una jaula de Faraday, que básicamente es como un escudo. Entonces, evita que ese algodón y poliéster o ese tejido que está cargado electrostáticamente, esa energía salga fuera porque se queda retenida en esta fibra de carbono. Y así es como simplemente la mejor forma de entrar al laboratorio es encima de nuestra ropa, nos ponemos esta bata y entonces todo lo que nos rodea, que toquemos, estará protegido porque esta bata protege de la energía salir fuera. Y así pues nuestros componentes estarán sanos y salvos. Vale, pues ya hemos entrado en el laboratorio y ahora queremos trabajar con nuestros componentes, con nuestra PCB. ¿Pero dónde lo hacemos? ¿Encima de cualquier mesa? Pues en realidad sí, podemos trabajar encima de cualquier mesa porque existen estas especies de mantel que son de un material especial que también ayuda a descargar esa energía porque tiene una resistencia muy alta y lo hacen de forma
muy lenta. Y luego veis aquí hay una especie de conectores también. Es como un botón. Sí, es como un botón. Por lo que tú conectas con este adaptador esto y tienes este enchufe. Y este enchufe lo conectas al enchufe normal y corriente y luego veis aquí hay estas cosas metálicas que están conectadas a la tierra del edificio. Entonces toda esa energía que tú tienes o que pueda haber en el ambiente se va lentamente descargando al suelo del edificio, por tanto con esto estamos evitando que haya ningún rampazo que pueda romper nuestra placa. Y luego una vez que tenemos el mantel preparado, también existe estas pulseras, o también la puedes poner como tobillera, que también tiene este conector así de botón, que lo puedes conectar directamente a tu alfombrilla, a tu mantel, y estarás conectado tú, te estarás descargando a través del mantel, y el mantel que está conectado a la tierra de nuestro edificio. Pero imagínate que no tenemos mantel, pues esta pulsera se puede conectar directamente a estos enchufes, que también tienen una resistencia muy alta, y también nos podemos conectar a nuestro enchufe del edificio y nos estaremos descargando lentamente a la tierra de nuestro edificio. Por cierto, recomendamos estos manteles también porque no solo ayudan con la electricidad estática, sino que también te ayudan a proteger tu mesa de quemazos y de ensuciarlos. Entonces están protegidos contra aceites y contra soldaduras y productos químicos, porque los recomendamos. Es muy barato y la verdad que ayuda un mogollón. Y la mesa se protegerá, o sea... Cambias el mantel y ya está. Vale, y antes hemos mencionado las chanclas. Pues estás trabajando por el laboratorio, caminando de aquí para allá, cogiendo componentes y estás protegido de estas descargas electrostáticas de estos componentes. Pero claro, no es lo mismo estar caminando de aquí para allá que estar sentado en tu estación y tener que soldar con temperaturas más de 400 grados y cortar con el bisturí. Y manejar otros instrumentos que sean afilados. ¿Qué pasa? Que si tú estás sentado, estás ahí con la PCB, estás cortando las tracks, estás ahí manipulando pues, objetos afilados y de repente te giras y pum, se cae algo, se cae el bisturí. Pues va a ser un baño de sangre porque el bisturí te va a caer en el pie y tú llevas chanclas y entonces el bisturí está afilado, te va a atravesar el calcetín y pues va a ser un poco doloroso y no agradable. Entonces, para prevenir esto, lo que tenemos que llevar es, cuando vayamos a manipular objetos afilados, nos tenemos que cambiar y en vez de tener unas chanclas tenemos otro tipo de zapatos especiales que están cerrados y nos protegen de que si se caen no nos hagamos daño ni cortemos. De hecho es mejor que lleves un zapato cerrado, no tus zapatillas, tus bambas normales, que lleves estas sandalias porque vale, igual el calambrazo puedes destruir una placa que igual te cuesta $30, pero arreglar tu pie te va a costar mucho más. Así que si estás trabajando con cosas afiladas, protégete tú primero y luego ya vemos cómo proteger los componentes. Y que además, que si llevas la pulsera, como que hemos dicho antes, si llevas la pulsera y tenemos la alfombrilla, el riesgo de dar una descarga es muy bajo. Por supuesto que el riesgo sería mínimo cuando tenemos todos los tipos de protecciones puestas en nosotros, pero hay que pensar también el riesgo nuestro, ¿no? De cortarnos o no. Entonces, pues, sobre todo, llevar la pulsera y entonces minimizar el riesgo bastante y podemos decir, un 95% de que tu placa vas a trabajar con ella y va a estar todo perfecto. Y además, el siguiente que queremos mencionar también es algo relacionado con esto. Y es que, bueno, no es un outfit, pero sí que tiene que ver con la sala en la que estás y interior design. Y es que en muchos laboratorios también existe este suelo especial, que es un suelo que te ayuda a descargar. No es un suelo de parque normal y corriente o de baldosa, sino que tiene unas propiedades eléctricas que ayudan a que toda esa energía se disipe. Entonces, incluso ahora estaríamos minimizando mucho más el riesgo de dar descargas. Aunque llevas tus zapatillas normales, aún así, que están conectadas a este suelo especial, también nos estaríamos descargando peor, porque al fin y al cabo también estamos conectados, pero el material de nuestra suela es como más aislante. Nos estaríamos descargando igual, depende también del tipo de zapatilla y de suela, pero ya pues eso, minimizamos bastante más el riesgo cuando ponemos este suelo ESD. Vamos a continuar con que es un protector que tú te pones en las zapatillas. Tienes una especie de cable que lo conectas de tu zapatilla a tu calcetín, por dentro del calcetín, para que haya contacto con tu piel y ya puedes ir caminando por cualquier sala protegido SD. De hecho, lo utilizan mogollón en lo que son las empresas y factorías que hacen assembly, montaje de placas. Normalmente si te hacen una visita te ponen la batita y te ponen esta protección en los zapatos, tus zapatos normales. Y nada, pues vas de room tour por la factoría. Pero también hay otro tipo de fábricas, que son las fábricas de componentes, que se llaman salas blancas, que estas, incluso la seguridad,
es mucho más importante. Y por ello, pues la gente que trabaja allí lleva, o sea, las restricciones son increíbles. O sea, la humedad tiene que estar entre unos ciertos rangos porque hay que proteger al ambiente y a los componentes. La luz tiene que ser luz que no polarice por cosas físicas y los semiconductores que tienen para no polarizar, o sea, para cosas físicas. Luego tienen que llevar ellos mismos, cuando entran a la sala, luego el suelo está aislado. La parte en la que tú das el room tour por afuera está completamente aislada de la parte en la que hacen la producción de los componentes. Y lo que hace la gente que trabaja allí es que cuando entran tienen que pasar como por una ducha de aire y les limpian de polvo, les limpian de todo y luego se ponen rejillas para el pelo, por supuesto, guantes, y o sea, parecen astronautas y como un mono blanco y gafas y van así por todo lo que te manipulan y trabajan, van ahí por todo el ambiente. O sea, te preguntarás que cómo mean, ¿no? Se tienen que salir para ir a mear y volver a limpiarse y volver a entrar. No sé. Curioso. Es que me lo pregunté. Dato curioso. Y bueno, así otro dato curioso. Gracias, Rebe. De nada. Es que en caso de que alguien se lo preguntaba, porque van con monos, o sea, ¿cómo meas? Existen también los guantes que se llevan, que son estos guantes especiales. Existen otros guantes que son muy cucos, a mí me encantan, que son simplemente de dedo, o sea, son guantes detales. No es simplemente esta parte del dedo, que es cuando trabajas con plaquitas muy finitas, eso es lo que te protege. Nada, simplemente quería enseñarlos porque son guays. Y luego también estuvimos haciendo un poco de research en Google, en plan, qué outfits, o sea, qué cosas venden anti-SD. Y bueno, pues venden calcetines también, alguna camiseta. Igual podríamos hacer una línea. Ropa interior, línea. Poned en los comentarios si compráis. Tengo algo eléctrico. Bueno, y ya hemos trabajado en el laboratorio con nuestro producto y ya hemos acabado con él. Pues ahora lo queremos enviar y dar pues, al cliente o a quien sea. Hay que ponerlo en algún sitio. Y esa caja, lo que sea, tiene que estar protegida también de SD, porque en el mundo pues hay energía. Pues existen estas bolsas, que son bolsas también antiestáticas. Que tienen diferentes tamaños, colores y formas. De hecho, hay algunas que también tienen las burbujitas, estas que dan mucho gusto romper. Pues también. Y como podéis ver, pues aquí tienen los que dicen anti-SD y una vez que cuando lo abres, pues tienes que ser consciente de que estés descargado y tal. Si no, pues es bajo tu responsabilidad. Y eso, son muy monos. Y no solo bolsas de plástico, también existen cajitas que también están protegidas. Bueno, a veces también están protegidas contra la luz, si es de todo negro, pero llevan estas espumitas que también son espumitas especiales. Y bueno, y siempre cuando envías tu producto o el componente dentro de estas bolsas y cajas, siempre se ponen estas etiquetas para dejar claro cuando tú lo abres, esto está protegido SD, y cuando lo abres, una vez que lo has abierto, ya es bajo tu responsabilidad si dañas el componente con cualquier tipo de electricidad electrostática que puedas causar. De hecho, sí, mira, es el dibujito. Es básicamente una mano cogiendo el componente. O sea, es muy explícito, creo que... No toques. ¿Por qué tocas? Toca con cuidado. Toca protegido. Hasta aquí el vídeo de hoy sobre outfits electrónicos. Esperamos que os haya gustado. Y esperamos que ahora sepáis cómo elegir vuestro outfit. Lo importante es ser profesional. Y hablando de cosas molonas, podéis ir a checar la página web donde tenemos todos estos pósters y bueno, podéis encontrar información si necesitáis nuestra ayuda también, nos podéis contactar por ahí. Y muchas gracias por ver este vídeo. Poned en los comentarios. Bueno, poned en los comentarios si alguna vez habéis dado alguna descarga eléctrica a algún componente, o si os ha pasado algo, o si vosotros utilizáis otro tipo de outfit, o qué tipo de outfit, o si habéis hecho algún outfit casero. Porque también existen un tipo de spray en los que puedes, básicamente todo, en lo que rocíes el spray, esa cosa estará aislada. Eso te comentar. Así que alguna otra curiosidad que sepáis sobre esto, dejadlo en los comentarios, que estamos aquí para aprender. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver este vídeo. Chao. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Lo repetimos, ¿no? No. ¿No?